a todos, mi nombre es Gael Osman y estudio en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. En este video les voy a demostrar y enseñar algunos de los temas principales de la termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que estudia los efectos del calor y la temperatura en los sistemas físicos a nivel macroscópico. Aquí te voy a explicar algunas de las mejores explicaciones de la termodinámica. Los principios fundamentales de la termodinámica se basan en 4 leyes fundamentales. La primera ley establece la conservación de la energía. La segunda ley habla sobre la dirección del flujo del calor y la conversión de energía. La tercera ley trata sobre la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto en un número finito de pasos. Y la cuarta ley introduce el concepto de entropía y establece que la entropía de un sistema de temperatura a cero es un valor constante. Conceptos básicos. La termodinámica utiliza conceptos como temperatura, presión, volumen, energía interna, trabajo y calor para describir y analizar el comportamiento de los sistemas. Estos conceptos se relacionan a través de las leyes de la termodinámica y las ecuaciones de estado. Y también en las aplicaciones de prácticas, la termodinámica tiene numerosas aplicaciones en la vida cotidiana, desde el diseño de motores de combustión interna, sistemas de refrigeración y aire acondicionado, hasta la generación de energía eléctrica en centrales termoeléctricas y la compresión de fenómenos naturales como el clima y la formación de las nubes. También en los ciclos termodinámicos hablaremos los ciclos termodinámicos como el ciclo de Carnot y el ciclo Rankine, y los ciclos de refrigeración son modelos teóricos que describen cómo funcionan los motores, refrigeradores y sistemas de generación de energía. Estos ciclos proporcionan una base conceptual para comprender el funcionamiento de las máquinas térmicas y los procesos de transferencia de calor. Ahora hablaremos de la entropía y segunda ley. Uno de los conceptos más importantes en termodinámica es la entropía, que está relacionada con el grado de desorden, con aleatoriedad y en un sistema. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo, lo que implica que los procesos naturales tienden hacia estados de mayor desorden. En la termodinámica es una disciplina fundamental en la física que nos permite comprender cómo interactúan el calor y la temperatura en los sistemas físicos y tienen una amplia gama de aplicaciones en la ciencia y en la ingeniería. Ya que dimos una gran explicación sobre la termodinámica, les vamos a hablar sobre los 5 temas y puntos importantes sobre este tema que ahora en adelante les voy a explicar en este video. Empezaremos con el primer tema, conceptos básicos de termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia las interacciones entre el calor y las otras formas de energía, así como las propiedades de los sistemas en equilibrio térmico. Para entender la termodinámica, es importante comprender los siguientes conceptos básicos. Sistema entorno. Un sistema en termodinámica es una región del universo que se encuentra bajo estudio. Puede ser cualquier cosa, desde un recipiente cerrado con gas hasta un motor de automóvil. El entorno es todo lo que rodea al sistema y con lo que puede interactuar, como el aire o el agua. Propiedades termodinámicas son características medibles de un sistema que describen su estado, como la temperatura, la presión, el volumen y la energía interna. Estas propiedades pueden ser intensivas, que no dependen de la cantidad de sustancia presente, como la temperatura y la presión, o extensivas, que dependen de la cantidad de sustancia, como el volumen y la energía interna. Comprender estos conceptos básicos es fundamental para abordar problemas en termodinámica y aplicar los principios de la física a una amplia gama de sistemas y procesos, desde motores de automóviles hasta sistemas de refrigeración y generación de refrigeración de energía.
Ahora diré uno de los puntos importantes sobre este tema. El sistema de mecatrónico es aquel sistema digital que en todo momento está procesando información, registra y actúa, puede aprender y mecanizar. Ahora del punto de la energía. Cuando tienes energía puedes realizar muchas actividades. Correr más rápido, saltar más alto, nadar una mayor distancia, correr en bicicleta o simplemente estudiar. Los objetos, al igual que las personas, tienen energía. Ahora del punto del trabajo, es el producto de la fuerza ejercida sobre un objeto por la distancia que éste se desplaza en la dirección de la fuerza. Ahora que ya hablamos de los puntos importantes de este tema, voy a enseñarles cómo resolver este ejercicio que habla sobre cómo encontrar el trabajo. Dice, determina el trabajo que se realiza en cada uno de los casos siguientes para levantar una viga de acero de 60 kilogramos desde el piso hasta una altura de 1.8 metros. Ok, ¿cómo empezamos a hacer esto? Pues primero vamos a calcular sus datos. Aquí tenemos primero la distancia, que este significa el peso de la masa, es el 60 kilogramos. También tenemos la distancia que conocemos es el 1.8 metros. Lo que vamos a buscar es el trabajo, así que tendrá el signo de interrogación que significará que tenemos que descubrir su resultado. Ahora, para también completar este ejercicio, habla sobre la gravedad. Comúnmente lo conocemos porque que la gravedad indica 9.8 metros por segundo. Ahora que tenemos los datos, podemos usar esta fórmula. Ahora que tenemos la fórmula y tenemos los datos, podemos sustituir los datos para cambiarlos y resolver el ejercicio. De 60 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado y 1.8 metros. Usamos la calculadora para resolverlo, lo multiplicamos y nos da 1058.4 joules. Ahora explicaremos sobre las leyes de los gases, que son un conjunto de principios que describen el comportamiento de los gases en diferentes condiciones de temperatura, presión y volumen. Estas leyes proporcionan una base fundamental para comprender y predecir el comportamiento de los gases en una variedad de situaciones. Por ejemplo, la ley de Charles. Esta ley establece que a presión constante el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a su temperatura en la escala Kelvin. En otras palabras, si la temperatura aumenta, el volumen también lo hace y viceversa. También la ley de Gauss-Lukács, también conocida como la ley de la presión-temperatura. Esta ley establece que a volumen constante la presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a su temperatura en la escala Kelvin. En otras palabras, si la temperatura aumenta, la presión también lo hace y viceversa. Estas leyes son fundamentales para comprender el comportamiento de los gases en diversas situaciones, desde la refrigeración y la calefacción hasta la generación de energía y la química de los gases. Además, se puede combinar para formar la ecuación del gas ideal, que describe el comportamiento de los gases en condiciones normales. Ahora, del último subtema importante, les voy a dar una explicación sobre las sustancias puras del diagrama PV, PT, TB, entalpía y energía interna. Una sustancia pura es aquella que está compuesta por un solo tipo de molécula o átomo. Ejemplos comunes incluyen el agua, el oxígeno y el helio. Las propiedades termodinámicas de una sustancia pura pueden ser descritas utilizando diagramas que muestren cómo cambian sus propiedades en respuesta a cambio de presión, temperatura y volumen. Ahora del diagrama PV, que significa presión, volumen.
El diagrama PV muestra cómo cambia el volumen de una sustancia pura en función de la presión a una temperatura constante. Para una sustancia pura en estado líquido, la curva de saturación indica la transición entre el estado líquido y el vapor. En el caso de una sustancia pura en estado gaseoso, la relación entre la presión y el volumen se representa mediante la ecuación del gas. Ahora del diagrama PT, que significa presión-temperatura. El diagrama PT muestra cómo cambia la presión como una sustancia pura en función de la temperatura a un volumen constante. Para una sustancia pura en estado líquido, la curva de saturación indica la transición entre el estado líquido y el vapor. En el caso de una sustancia pura, puede en estado gaseoso. La relación entre la presión y la temperatura se describe mediante la ecuación del gas ideal. Diagrama TV, que significa temperatura y volumen. El diagrama TV muestra cómo cambia el volumen de una sustancia pura en función de la temperatura a una presión constante. Esta representación es especialmente útil para gases y se utiliza para visualizar los cambios de volumen que experimenta una sustancia en respuesta a cambios de temperatura. Ahora, entalpía y energía interna. La entalpía y la energía interna son dos propiedades termodinámicas importantes de una sustancia pura. La entalpía, representada por la letra H, es la suma de la energía interna de un sistema, y la energía asociada con la presión y el volumen del sistema se utiliza para describir el calor absorbido o liberado durante un proceso a presión constante. La energía interna, representada por la letra U, es la energía total de un sistema y se utiliza para describir la energía térmica almacenada en un sistema a temperatura constante. Ahora vamos a presentar el siguiente tema, la primera ley de la termodinámica, también conocida como el principio de conservación de la energía para sistemas termodinámicos. Establece que la energía total de un sistema aislado permanece constante con el tiempo. En otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo se puede transformar de otra forma. Para comprender mejor este principio, es útil descomponerlo en términos simples. En conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica se basa en el principio fundamental de la conservación de la energía, que establece que la energía total en un sistema aislado permanece constante con el tiempo. Esto significa que la energía no puede aparecer de la nada, ni desaparecer sin dejar rastro, sino que simplemente se transforma de una forma a otra. Formas de energía. La energía puede manifestarse en diversas formas, como energía cinética, el movimiento, la energía potencial, que significa almacenada, la energía térmica, que significa calor, y energía química en enlaces químicos, y energía interna, suma de todas las energías en un sistema. La primera ley de la termodinámica nos dice que la cantidad total de estas formas de energía en un sistema aislado permanece constante a lo largo del tiempo. Transferencia y transformación. La energía puede transferirse de un sistema a otro o transformarse de una forma a otra, pero la suma total de todas las formas de energía permanece constante. Por ejemplo, cuando se realiza trabajo sobre un sistema, se transfiere energía mecánica al sistema, mientras que cuando se añade el calor al sistema, su energía térmica aumenta. Aplicaciones prácticas. La primera ley de la termodinámica es fundamental para comprender y analizar una amplia gama de fenómenos y procesos de la naturaleza y la tecnología. Ahora el siguiente subtema, el balance de energía. Primero, es una herramienta fundamental en la termodinámica que nos permite comprender cómo la energía entra, sale y se acumula en sistemas cerrados y abiertos. Aquí tienes una explicación detallada sobre el balance de la energía en ambos tipos de sistemas. En sistema cerrado no hay transferencia de masa a través de las fronteras del sistema, pero sí puede haber transferencia de energía en forma de calor y trabajo.
El balance de energía para un sistema cerrado se expresa mediante la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Ahora, en un sistema abierto, hay transferencia de masa a través de las fronteras del sistema, además de transferencia de energía en forma de calor y trabajo. Esta ecuación establece que el cambio de la energía interna de un sistema abierto se debe a la suma de la transferencia de calor, el trabajo realizado y los cambios de la energía cinética, la energía potencial y la entalpía del fluido que entra y sale del sistema. Entonces, para el balance de energía en sistemas cerrados y abiertos, es fundamental para analizar y comprender cómo la energía se transfiere y se acumula en diferentes procesos termodinámicos. Estas ecuaciones nos permiten cuantificar las interacciones energéticas en sistemas físicos y aplicar los principios de la termodinámica. Hay una amplia gama de situaciones. Ahora, para el siguiente tema, la segunda ley de la termodinámica. Es uno de los principios fundamentales de la física que establece cómo la naturaleza tiende hacia un estado, un mayor desorden o entropía con el tiempo. Aquí tienes una explicación detallada sobre la segunda ley de la termodinámica. Por ejemplo, la declaración de la ley. La segunda ley de la termodinámica se puede enunciar de varias maneras, pero una de las formas más comunes es la siguiente. En un sistema aislado, la entropía tiende a aumentar con el tiempo. En términos simples, esto significa que la naturaleza tiende hacia estados de mayor desorden y aleatoriedad. También como la entropía, que la entropía es una medida del desorden o aleatoriedad de un sistema. Cuanto mayor es la entropía de un sistema, mayor es su grado de desorden. La segunda ley de la termodinámica nos dice que en ausencia de intervención externa, la entropía de un sistema tiende a aumentar con el tiempo. Ahora les daré una explicación de los procesos reversibles, el ciclo ideal de Carnot y máquinas térmicas ideales. Un proceso reversible es aquel que puede invertirse completamente si se invierten todas las condiciones que lo llevaron a cabo. En otras palabras, si un sistema realiza un trabajo sobre sus alrededores y luego se le aplica una cantidad igual de trabajo en la dirección opuesta, el sistema volverá exactamente a su estado inicial sin dejar rastro de haber ocurrido el proceso. Ahora, en el ciclo ideal de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico ideal que opera entre dos fuentes de calor a diferentes temperaturas y se compone de procesos reversibles, dos procesos isotérmicos, la temperatura constante, y dos procesos adiabáticos, que significa sin transferencia de calor. El ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente posible para una máquina térmica operando entre dos temperaturas. La eficiencia de un ciclo de Carnot se puede calcular mediante esta fórmula, donde N indica es la eficiencia del ciclo de Carnot. El T, que indica la temperatura fría, es la temperatura de la fuente fría, y otro signo de T es la temperatura de la fuente caliente. Máquinas térmicas ideales. La máquina térmica ideal es un dispositivo que convierte calor en trabajo de manera eficiente y reversible. Según la ley de la termodinámica, ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia mayor que la de un ciclo de Carnot, que opere entre las mismas dos temperaturas. Por lo tanto, una máquina térmica ideal sería aquella que opera en un ciclo de Carnot y alcanza la máxima eficiencia posible. Ahora les quiero dar una explicación de los procesos irreversibles y entropía. Un proceso irreversible es aquel que no puede invertirse completamente si se invierten todas las condiciones que lo llevaron a cabo. En otras palabras, durante un proceso irreversible, el sistema y sus alrededores experimentan cambios permanentes y no pueden volver exactamente a su estado inicial. Los procesos irreversibles son comunes en la naturaleza y en la tecnología, y están asociados con la generación de entropía. La entropía es una medida de la cantidad de desorden o aleatoriedad en un sistema. Cuanto mayor es la entropía de un sistema, mayor es su grado de desorden. Aquí en Word les voy a explicar cómo se resuelve este ejercicio. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministrarán 8000 calorías para obtener
25.200 joules de calor de salida. ¿Cómo empezamos a resolver este ejercicio? Pues primero vamos a transformar 8.000 calorías, vamos a transformarlo en joules. Para eso tenemos esta conversión, el cual lo multiplica por 4.2 joules, lo divide en una caloría. En total da 33.600 joules. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora, para resolver el ejercicio, busca la eficiencia. La eficiencia es esta fórmula. Ya que tenemos la fórmula, pues comenzamos a anotar sus datos que tenemos aquí arriba. Anotamos 25.200 joules y tenemos por debajo el otro dato que transformamos en conversión de joules, 33.600 joules. ¿Y cuánto nos da en total? Nos da 0.75. Ahora que tenemos resuelto esa parte del ejercicio que dividimos, lo vamos a restar -1 y nos da 0.25. ¿Cómo logramos encontrar la eficiencia en total? Lo transformamos en porcentaje. Para eso vamos a multiplicarlo por 100 y nos da el 25% de eficiencia en este ejercicio. Ahora del cuarto tema, los ciclos termodinámicos. Son secuencias de procesos termodinámicos que ocurren en un sistema y que al final de cada ciclo llevan al sistema de vuelta a su estado inicial. Estos ciclos son fundamentales en la ingeniería y la tecnología, ya que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la generación de energía hasta la refrigeración. Aquí te voy a explicar detalladamente sobre los ciclos termodinámicos. El ciclo Rankine, utilizado en plantas de energía para convertir energía térmica en energía mecánica. El ciclo Otto, al igual que el ciclo Diesel, ciclos de combustión utilizados en motores de combustión interna para convertir energía química en energía mecánica. Y en el ciclo de refrigeración, utilizado en sistemas de refrigeración y aire acondicionado para transferir calor de un espacio a otro. Ahora comenzaremos con un ejercicio de Otto. Aquí vamos a comenzar en este ejercicio que dice: se tiene un motor de gasolina que opera según el ciclo Otto. El motor recibe una cantidad de calor de 2000 kilojoules durante el proceso de combustión. Se sabe que el trabajo realizado por el motor es de 600 kilojoules. Calcular la eficiencia del motor. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Pues comenzamos con esta fórmula. Esta fórmula nos ayudará a encontrar la eficiencia con el trabajo y también con el calor. Aquí lo vamos a resolver de esta manera. 600 kilojoules entre 2000 kilojoules nos da en total 0.3, pero nos pide encontrar la eficiencia. ¿Cómo lo encontramos? Multiplicándolo por 100 y nos dará de resultado 30%. Ahora les voy a mostrar este ejercicio que indica el ciclo del Rankine. Dice: se pide calcular el trabajo producido por el ciclo Rankine si el calor suministrado es de 4.000 kilojoules por kilogramo y el calor rechazado en el condensador es de 1.500 kilojoules a kilogramos. Aquí nos pide un rechazo, entonces, como podemos notar, ¿qué significa restar? Entonces, podemos usar esta fórmula de trabajo para medir sus de calor y restarlos. Así lo vamos a resolver con esta fórmula. Lo restamos de 4.000 kilojoules por kilogramo menos 1.500 kilojoules por kilogramo. Lo restamos con la calculadora y tenemos de resultado 2.500 kilojoules por kilogramos. Este es el resultado de este ejercicio. Ahora para el siguiente, que es el ciclo de refrigeración, vamos a resolver este ejercicio. Un refrigerador opera con una eficiencia del 25% y extrae calor del interior del refrigerador a una tasa de 2000 joules por segundo. Calcular el trabajo realizado por el refrigerador. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Pues podemos usar primero la fórmula de la eficiencia, pero para eso vamos a despejarlo.
y lo vamos a convertir en una fórmula para encontrar el trabajo calculado. Justo así. Nos dice que el trabajo lo va a sumar la eficiencia a su calor. ¿Y cómo lo resolvemos? Así lo notamos primero. Tenemos que convertir el 25% a un decimal. ¿Y cómo lo hacemos? Dividimos entre 100, 0.25. Ahora que tenemos dividido el porcentaje, podemos resolver este ejercicio usando la fórmula y sus datos ahí que están colocados en el enunciado. Así lo resolvemos. 0.25 por 2000 joules por segundo. ¿Cuánto nos da en la calculadora? 500 joules por segundo. Ahora el último tema, los mecanismos de transferencia de calor en estado estable. Como la conducción, la convección, la radiación y la analogía eléctrica en paredes planas son fundamentales para entender cómo la energía térmica se transfiere y distribuye en diferentes sistemas y estructuras. Estos mecanismos juegan un papel crucial en una variedad de aplicaciones industriales, ambientales y tecnológicas. Como los puntos de este tema, la conducción es un proceso de transferencia de calor que ocurre a través de un medio de estacionario como un sólido o un líquido estacionario. En la conducción, la energía térmica se transfiere de las partículas más calientes a las más frías dentro del medio a través de colisiones. Este proceso es más eficiente en materiales sólidos donde las partículas están más cerca una de otras y tienen una estructura molecular más ordenada. Ahora, la convección es un proceso de transferencia de calor que ocurre en un medio fluido como un líquido o un gas en movimiento. Durante la convección, el calor se transfiere mediante el movimiento de las partículas del fluido. Esto puede ocurrir de dos formas: convección natural, donde el movimiento se debe a diferencias de densidad causadas por cambios de temperatura, y convección forzada, donde se utiliza una fuente externa como un ventilador o una bomba para impulsar el movimiento del fluido. Ahora, la radiación es un proceso de transferencia de calor que ocurre a través de un espacio vacío o en medios de transparentes como el aire. En la radiación, la energía térmica se transfiere en forma de ondas electromagnéticas como la luz infrarroja. Este proceso no requiere un medio material para propagarse y puede ocurrir incluso en el vacío. La radiación térmica es la forma dominante de transferencia de calor en objetos a altas temperaturas como el sol y los hornos. Los circuitos térmicos de analogía eléctrica en paredes planas, pues la analogía eléctrica en paredes planas es una técnica utilizada para analizar el flujo de calor a través de estructuras planas como paredes y techos. Esta técnica utiliza una analogía entre los circuitos eléctricos y los circuitos térmicos, donde la resistencia térmica de un material corresponde a la resistencia eléctrica en un circuito. Con esta analogía se pueden aplicar principios de circuitos eléctricos como la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para resolver problemas de transferencia de calor en estructuras planas de manera más sencilla. Bueno amigos, eso es todo por este video. Espero a la próxima que vean otros de mis videos. Hasta la próxima.